Bueno, muy buenas tardes a todos. Y como doña Vera nos acaba de indicar, le corresponde a la Comisión de Ética y Valores de la Dirección General de Servicio Civil dar el taller de estos 4 sesgos éticos y en realidad estos sesgos son bastante, o sea, cuando los vayamos viendo, son bastante comunes, ¿verdad? Muchos de nosotros más de una vez hemos estado en ellos, hemos caído en ellos, ¿verdad? De forma consciente o inconsciente. Entonces, nosotros vamos a hacerles la presentación de cada uno de estos, ¿verdad? Y cómo podemos abordarlos. Con respecto en algunos momentos, ¿verdad? Si ustedes necesitan, ahí nos indican, levantan la mano, ¿verdad? Para hacer alguna consulta, para ir abordando las consultas y los comentarios que se vayan generando, ¿verdad? Por aquello, bueno, me disculpo ahí, por cuestiones de equipo, no tengo la cámara, estoy aquí en la oficina, entonces no tengo facilidades eh, como si hubiera estado en casa, pero bueno, eso es parte de lo que tenemos ahorita, ¿verdad? Como les comentaba, ¿verdad, doña Vera? Inicialmente tenemos 4 sesgos. El primero es, bueno, los que los vemos aquí en pantalla, el sesgo implícito, el sesgo de exceso de confianza, el error fundamental de atribución y las racionalizaciones. Entonces, vamos a ir abordando cada una de ellas, como les comentaba. Listo, José. Soy yo aquí. Ok, gracias, Ruth. Okay. El primero, ¿verdad? Es el sesgo implícito. Entonces, el sesgo implícito es aquel que se presenta de forma inconsciente, en donde vamos a tener ciertas actitudes hacia los demás o estereotipos, ¿verdad? Y esto también, bueno, como dice, se conoce como sesgo inconsciente o cognición social implícita. ¿Esto por qué? Porque resulta que nosotros, en parte del proceso de socialización, ¿verdad? Y del aprendizaje, ¿verdad? Sí, José, En pero mis ahí casos, nosotros no tenemos ninguna injerencia. por favor, los micrófonos. El seguimiento a plan remedial, pero no se puede porque los tiene. Por favor, revise que tenga los micrófonos y las cámaras apagadas para no generar interferencia. Gracias. Como les comentaba, estos son prejuicios que van a estar arraigados en el cerebro de cada uno de nosotros y es muy difícil, ¿verdad? Irlos eliminando. No imposible, pero sí es muy difícil. ¿Por qué? Porque resulta que eso es parte del proceso se genera en el proceso de socialización, es complicado, ¿verdad? Y eso aparece de forma consciente, de forma inconsciente, perdón. La siguiente, Ruth, por favor. Ok, algunos ejemplos de sesgo implícito. Entonces tenemos, como les comentaba anteriormente, los estereotipos específicamente, digamos, con algunas nacionalidades. Por ejemplo, entonces, ¿cuántas veces hemos escuchado con nacionalidades o con países? Por decir algo, usted llega, yo tal vez puedo llegar y comentar con un grupo de amigos, ay, vieras de que voy para, me interesa mucho la cultura árabe, entonces vieras de que voy voy de vacaciones a Pakistán. ¿Qué es lo que dice la gente? Ay, no, ¿cómo se le ocurre Pakistán? No, hombre, si ahí son terroristas, si ahí, ellos son solo pleitos, es solo conflicto, ¿verdad? O otro sesgo que podríamos tener, vieras de que voy a estar en un proyecto con la fundación, la Konrad Adenauer de los alemanes. Ay, no, hombre, no se embarque, verás de que los alemanes son terribles, exigen un montón, las fechas y son súper exigentes, no, mejor no se embarque con ellos, ¿verdad? Son una serie de sesgos que tenemos con respecto a ciertas nacionalidades, o inclusive, por ejemplo, nosotros con respecto a los europeos, ¿verdad? O con los asiáticos, si tienen que hacer algún trato, no, hombre, los latinos es lo peor, son un montón de vagos, hay que estarlos arreando, etcétera. Entonces, son ciertos sesgos que indistintamente, pero que se generan de forma inconsciente, ¿verdad? Y son estereotipos que han permeado y que se continúan generando por parte del proceso de socialización. En los otros ejemplos que aparecen, digamos, el tema lugar de residencia. Esto, por ejemplo,
tiene que ver con, no es lo mismo, si usted dice, mire, es que yo vivo en los barrios del sur, ya la gente lo ve a usted medio feo. Indistintamente usted puede estar sentado a la par de alguien y dice, bueno, es que yo vivo en Alajuelita, y ya la gente ¿verdad? Le hace como cierta cara o le da cierto susto, ¿verdad? ¿Por qué? Porque si usted dice, no, es que yo vivo en Lindora, no pasa nada, más bien la gente se siente contenta, pero usted dice que usted vive en cierto lugar, ¿verdad? Ya hay una tendencia a un cierto sesgo por el lugar de residencia, ¿verdad? O si usted dice, mire, es que yo trabajo, me salió un trabajo allá, así en la Capri, desamparados, y ya la gente dice, no vayas, mira, es que es muy peligroso, ¿verdad? Son sesgos que hay, ¿verdad? Por temas de lugar de residencia, y esto aplica aquí igual, digamos, en diferentes partes del mundo. Ok, también, por ejemplo, con partes de apariencia física. ¿A qué me refiero con esto? Digamos, en el texto, ¿verdad? Se menciona que, por ejemplo, los médicos, los abogados, etcétera, todas las personas que dan un servicio en una administración, ellos tienen que ser imparciales, lógicamente, pero por lo general tienden cierta preferencia hacia ciertos rasgos, ¿verdad? O, por ejemplo, digamos, esto es un caso que sí pasó, real, digamos, de mi familia, va mi primo con la novia, van de viaje a Cuba, mi primo, entonces resulta que para que se hagan la idea, mi primo, blanco, ojos claros, eh, de descendencia italiana, pues llega y le ven el pasaporte, buenas, pase, bienvenido a la isla. No le hicieron ninguna pregunta, ni mire para dónde, nada. Viene la novia detrás, una muchacha, con rasgos 100% hindúes, ¿verdad? Ella, sin embargo, ella no tiene familia ni parentesco con con alguna persona de la India, pero ella, pues igual, pues, cabello negro, tez oscura, ojeras, completa, y la vestida a la usanza, digamos, ¿verdad? Con ropa que alguien puede decir si esta es hindú o pakistaní o de esta región, y la interrogaron 20 minutos. Mire para dónde va, y usted que conoce, cómo lo conoce a él, y usted cómo viene aquí con él, para dónde van y cuánto dinero traen. Como ella había organizado el viaje, entonces ella sabía el detalle de para dónde iban, cómo se iban a movilizar, qué es lo que iban a hacer. Mi primo no, mi primo pues tenía ciertas ideas generales, pero no tenía ese detalle. Ella sí. Entonces al final él le dice, ¿pero por qué duró tanto? Le dice, es que a usted no le preguntaron. Dice, no, de hecho llegué, enseñé el pasaporte y pasé y se veía muy bienvenido a la isla. En cambio, ella le hicieron todo un interrogatorio de 20 minutos y principalmente por la apariencia física, ¿verdad? Y eso son cosas que pasan. Igual, por ejemplo, si usted llega y si uno llega y uno ve a una persona con sobrepeso, con obesidad, ¿qué es lo primero que uno piensa? Esta persona seguro pasa comiendo mucho, esta persona seguro, quién sabe, vea cómo está, etcétera, etcétera. Y hay mucho más allá de la apariencia y uno no sabe si la persona tiene un problema de tiroides, si tiene metabolismo lento, si tiene alguna otra enfermedad o si tiene alguna condición de salud que le haya, digamos, que haya generado, ¿verdad? Que tenga esa apariencia física, ¿verdad? Okay, la siguiente, Ruth, por. Entonces, lo que les estaba comentando es Bueno, prácticamente no, Cenita, esto. entonces quiere decir que no tengo retraso. Dice que esta cita de Daniel Kelly y colegas, ¿verdad? Que son psicólogos, las personas pueden ser explícitamente imparciales, lo que les comentaba el ejemplo de los médicos, de los abogados, ¿verdad? Ellos son imparciales explícitamente, pero tienen ese sesgo implícito, ¿verdad? Y esto es súper complicado para todos de superarlo, ¿verdad? Sin embargo, no es imposible, ya que hay una serie de acciones o hay algunas acciones que se pueden hacer para ir trabajando los diferentes sesgos. Y también, como les estaba comentando al inicio, estos sesgos, como son estereotipos y son aprendidos por la parte de la socialización, ¿verdad? Estos pueden ser desaprendidos y se pueden establecer una serie de medidas para minimizarlos. La siguiente, porfa. Ok, vamos a ver un video donde se explica el concepto de sesgo implícito y ahí nos muestra un poquito más sobre el concepto.
¿Me escucha? Implicit bias Sí, exists when we unconsciously hold attitudes towards others or associate stereotypes with them. For example, we often harbor negative stereotypes about others without consciously realizing that we do so. No, está saliendo Implicit sin los bias, which subtítulos is en also called español. unconscious bias or implicit social cognition, is a prejudice that is deep-seated within the brain. Below Disculpen. en el ruedita ahí Me de comió la configuración. tecnología aquí. Ahí en configuración, en subtítulos, traducir automáticamente. Ajá, español. Listo, ¿verdad? Listo. Gracias, Ruth. implicit bias exists when we unconsciously hold attitudes towards others or associate stereotypes with them. For example, we often harbor negative stereotypes about others without consciously realizing that we do so. Implicit bias, which is also called unconscious bias or implicit social cognition, is a prejudice that is deep-seated within the brain, below the conscious level. Studies have demonstrated implicit bias against racial groups, genders, LGBTQ, and other marginalized groups. We may even be prejudiced against our own group, although we tend to favor our in-group with positive stereotypes and disfavor out-groups with negative stereotypes. The immediate feeling you get or the immediate thoughts you have about a person, an assumption you feel, just anything you feel really stems somewhere from an experience you've had or your upbringing. Depends on the region you're from, the country you're from, the background you grew up in. That shapes the person's unconscious bias. I think sometimes you don't even realize it, but your own actions, maybe the way you treat others as opposed to treating others that look like you or that act like you or that are your friends. Implicit bias often runs counter to people's conscious, expressed beliefs. Few physicians espouse racially discriminatory views, and yet doctors tend to recommend less pain medication for Black patients than for white patients with the identical injury. In other words, people can be explicitly unbiased, yet implicitly biased, according to psychologist Daniel Kelly and colleagues. One of my closest friends since high school, we've worked on a lot of projects together. We've been in a lot of classes together. Sometimes we'd be working together in a group project, for example, and she would say stuff like, oh, you're good at math, you're good at science. Here, you can take this part of the project or something. I don't hold it against her or anything, and she doesn't mean any harm by it, but obviously there's that implicit sort of bias or stereotype that Asians are better at math and science. Implicit bias has been found in a large array of studies using various tests, but much of the evidence for the phenomenon comes from Harvard University's Project Implicit website, home of the Implicit Association Test, or the IAT. Literally millions of people have visited this site and taken various tests that ask them to respond rapidly to questions that require them to associate Blacks or whites, males or females, or young or old, etc., with positive or negative words. Most of the implicit biases that I've run into are probably positive ones, things that come with being a white male and having height and having a good voice and things like that. Professor Nosek and colleagues tested more than 700,000 subjects and found that more than 70% of white subjects more easily associated white faces with positive words and Black faces with negative words, concluding that this was evidence of implicit racial bias. In fact, additional evidence indicates that measures of implicit bias better predict people's conduct than measures of explicit bias. I think that if you are anyone, to be blunt, that it's not a white male, you potentially feel that implicit bias. Maybe you're just looking for someone that is like you because you like you, and so you want to be around more people like you. But what's really rooted under that is that you potentially don't think that someone else is as smart or as capable, and that is coming from a place of implicit bias.
Now here's some good news. Various scientists have criticized the IAT. They point out, for example, that individuals who take the test on different dates often score substantially differently. Even IAT supporters admit that implicit bias, at least as demonstrated by the test, is widespread but relatively minor and has only a small impact upon people's real-world actions. In other words, the results of the test are not strong enough to predict particular behaviors by individual people. However, let's not get too comfortable. Even if the IAT cannot predict the future conduct of any one individual on a given occasion, it still indicates how groups of people will act on average, and that is worrisome. For example, few people openly advocate for discrimination in hiring, but white applicants receive 50% more responses from potential employers than do black applicants with the same resume. Likewise, college professors are substantially more likely to answer student emails if the students' names indicate that they are probably white than if the names sound like they belong to black students. And in one study, online course instructors were 94% more likely to respond to discussion posts by white male students than by other students. There are a lot of opportunities to promote people within the workplace. It doesn't happen because of different biases. People assume, you know, a woman is of a certain age or they're married and you think, oh, she's going to want to have kids, so we're not going to give her this really tough, big project. When I graduated from West Point in 2009, I went to my first organization, the first unit assignment. I was the only Latino officer in a group of about 100 other officers. Yeah, I think there was a lot of hesitation in really following my lead as a leader for the organization. I think it hindered in some way the ability for us to build cohesive trust within our organization and really have that going into a combat environment. Because implicit bias operates at a mostly unconscious level, it is difficult for individuals to overcome. No existing training regime has proven particularly effective at debiasing implicit bias. But fortunately, some research shows that stereotypes can be unlearned and that safeguards can be put in place to minimize their impact. For example, women used to make up only a relatively small percentage of the musicians in orchestras. But when orchestras began holding blind auditions, where the applicants played behind a curtain and their genders were unknown to the judges, the percentage of women chosen to play in symphony orchestras doubled. Perhaps we can put a dent in implicit bias after all. These biases are sometimes so deep-rooted within us or within our culture that we don't even realize that they are biases. We could have a mutually, beneficial conversation and really benefit from learning from each other and really understand that we're all not that different. Listen, really absorb the experiences of those around you, especially those who come from backgrounds that are unlike yours. Learn something new about a person, and then that will kind of help shift that bias, because now you've actually asked that person, or now you get to know that person. There's so many opportunities to engage with others, to say, I don't want to do this again. Can you help me not do that? And people are willing to have those conversations. Ok, muy bien. No me deja salir del formato. La pantalla completa no me deja salir. Dale. Presionemos Escape, tal Escape. vez. Ajá. No, sí, ya ahora sí. ¿Ves? Se ponen difíciles, ¿verdad? Ok, ¿continúo con la siguiente, Mao? Sí, por favor. ¿Vas a hacer algún comentario? Sí, con la siguiente. Ok, gracias. Digamos entonces en síntesis para reflexionar en temas, por ejemplo, de las noticias, ¿verdad? Entonces sabemos de que los sucesos aparecen en todas partes del país, en las diferentes zonas, pero
normalmente, ¿qué es lo que siempre vemos? En ciertas, como les decía, previamente en ciertos lugares, en Acarpio, en Los Guido, por ejemplo, en las provincias de Limón, etcétera, ¿verdad? Entonces le hacen mucho énfasis a ciertas problemáticas, específicamente en ciertos lugares, y realmente, por ejemplo, pues uno conoce y uno sabe que hay situaciones en todas partes, ¿verdad? Y esto, por ejemplo, igual cuando pasó, en el caso de Estados Unidos, cuando pasó el huracán Katrina y tuvo toda la problemática ambiental que generó, pues entonces la cobertura que le daban a los lugares que fueron afectados, que es donde vivían población afrodescendiente, era de cierta categoría, ¿verdad? Y era con cierto énfasis versus las zonas donde vivía población blanca o población diferente a la afrodescendiente, ¿verdad? Entonces aquí lo importante es como reflexionar este tipo de situaciones. Igual, digamos, el tema de la importancia de reconocer el sesgo implícito, es decir, nosotros todos todos hemos tenido alguna experiencia similar, ¿verdad? Alguna experiencia con respecto a estereotipos o que pensamos algo de alguna persona con solamente verla, escuchar algo muy poquito de la persona, y realmente es, ok, vamos a reconocer que eso no está correcto, vamos a ir tomando medidas, vamos a minimizarlo. Por ejemplo, digamos, como se vio en el caso de las orquestas, ¿verdad? Entonces, en el momento en que empezaron a tomar ese tipo de medidas, pues en realidad lo que importa es de que la persona esté tocando bien el instrumento, indistintamente sea hombre o sea mujer. Igualmente, por ejemplo, en la prestación de un servicio, ¿verdad? Lo que necesitamos es que se preste el servicio de forma efectiva y no necesariamente que no se genere, ¿cómo es que se llama? Algún tipo de discriminación. Muy bien, la que sigue. Pasamos entonces ahora con el otro sesgo a cargo de José Pablo. Hola, buenas tardes. ¿Sí me escuchan? Sí. Sí. Perfecto. Está bien. Ok, entonces vamos a ver ahorita lo que es el sesgo de la ética, uno de los sesgos de la ética del comportamiento, ¿verdad? Este sería el sesgo del exceso de confianza. Este quiere decir que se refiere a nuestra tendencia a sobreestimar nuestras capacidades con respecto a nuestro rendimiento real. Ok, ¿esto cuándo sucede? Podemos verlo muchas veces en la parte de que sobreestimamos tal vez nuestra forma de conducir, ¿verdad? Por ejemplo, cuando realizamos trabajos grupales también, siempre terminamos diciendo que no, que mejor hago el trabajo yo porque lo puedo realizar mejor que tal vez que los demás, o eso es lo que pensamos, ¿verdad? Entonces tenemos que tener en cuenta que este sesgo nos puede afectar muchísimo. Ruth, si quieres pasamos un poquito a la siguiente. Para corroborarlo, ahorita vamos a hacer una actividad. Voy a copiarles en el chat un link de un formulario que solo viene una indicación. Así que porfa, si lo pueden ir llenando. Si quiere atrás, ¿no? Porfa, todavía esa no. Sí, no, es que marqué sin querer, disculpe. Está bien, gracias. Me avisa si pueden ingresar o si tienen problemas, pueden escribirlo en el chat también. Igual para las personas que no conduzcan, pueden poner el 1. Ruth, ¿me podrías dejar compartir un segundo, por favor? ¿Pueden ver las respuestas? Que la pregunta era, en una escala del 1 al 10, ¿qué nota te pondrías para calificar tu habilidad para conducir? Kerling, otra vez, hoy he sido cliente frecuente. Perdón, me ayudan con los micrófonos, porfa. Para ver en algún momento que los compañeros nos puedan traer a... Listo, gracias. Como pueden ver, la media siempre se va a mantener en 7 en adelante. Tenemos 84 respuestas, ¿verdad? Bueno, tal vez las personas que pusieron 1 son las personas que no manejan. Luego las que están en 7 en adelante es como la media que se mantiene, ¿verdad?
Ruth, si quieres puedes compartir, porfa, nuevamente. Perfecto, ahora la siguiente. Aquí podemos ver que es probable que la nota sea superior a la media alrededor del 7, como vimos, ¿verdad? La mayoría está en 7 en adelante. A través de varios estudios se ha descubierto que más de 8 de cada 10 personas consideran que conducen mejor que la media. Este dato nos muestra que gran parte de las personas sobrevaloran su capacidad al volante. Eso lo podemos ver a diario, ¿verdad? Adelante, Ruth. Acá vamos a ver un videito también que es relacionado a lo que es el exceso de confianza. Me indican, por favor, si se escucha bien. No, Ruth, creo que no se escucha. No. Es que dejar de compartir y habilitar el sonido, por favor. Ahora sí. Ahora sí. Good character can be undermined by overconfidence. David Brooks wrote in his book, The Social Animal, that human minds are overconfidence machines. And the psychological literature bears that out. A substantial majority of people believe erroneously that they are better than average drivers, more likely to be able to afford to own a house than their peers, and more accurate eyewitnesses than most other people. Yeah, that's the guy. Oh, I'm an excellent driver. I do believe that I'm a better driver. Yeah, other people don't know how to drive, but I know how to do it. Entrepreneurs like Bernie Ebbers of WorldCom and Richard Scrushy of HealthSouth, who built small, obscure companies into economic powerhouses, may gain a sense of invulnerability through a series of successes. Their minds underplay any role that luck had in their success. Indeed, a 2012 empirical study indicated that overconfident executives with unrealistic beliefs about their future performance are more likely to commit financial reporting fraud than other executives. Essentially, they are more likely to get themselves into predicaments where committing fraud seems the only way to deliver on their promises. And I know what I needed to make in that class to, further my career. I felt all this pressure. I got up and I went to the bathroom and I looked through the stalls just in case someone had taped up the answers, just in case, like maybe it was my luck. Morally, I would have never made that decision, and that's not usually what morally I stand for, and I never thought I would find myself in that position. People's irrational overconfidence also applies to the ethical correctness of their acts and judgments. In one survey, more people thought that they would go to heaven than that Mother Teresa would. Other individuals surveyed reported that they were twice as likely to follow the 10 Commandments as other people. In fact, 92% of Americans report that they are satisfied with their own character. I've been in different situations where I have access to information that not every student has, and I've never used it to my advantage. So I would like to think that I'm a little more ethical than other peers. This same overconfidence manifests itself in the workplace, where impossibly high percentages of people believe that they are more ethical than their competitors and co-workers. In one study, 61% of doctors believe that the freebies given out by pharmaceutical companies affected the judgment of other physicians, but only 16% believe that their own judgment was similarly affected. We were playing a very difficult team, and I was the tallest on the team, so I was always the person who did the tip-off. Coach comes up to me and he says, "That's the girl you're going to be tipping off against. Can you jump higher than her?" And I looked at her and I said, "Oh, yeah." She out-jumped me about 6 inches. It was awful. Most of us simply assume that we are good people, and therefore we will make sound, ethical decisions. This overconfidence in one's own moral compass can lead us to make decisions without any serious ethical reflection.
When hints of the Enron scandal first began to appear in the press, Enron employees' overweening confidence in the competence and strategies of their company, often named the most innovative in America, caused them to express surprise and indignation that anyone would question the ethicality of many of the firm's actions. You gotta be kidding. Any outsider who questioned Enron's tactics or numbers was told that they just didn't get it. That's ethical overconfidence in action, and it's part of the reason that Enron no longer exists. Sometimes it's hard to even realize that you're doing something wrong until somebody else points it out to you. Because in your mind, what you're doing is always right. I try to think through everything, and I try to make the situation smaller, so it gives me less opportunity to be tempted. Hold yourself up to a standard, and even when you're meeting or exceeding that standard, not, to still keep yourself accountable to that. It's not appropriate to slack off if you make a good decision. I think there's a right social expectation that people do the right thing every time. I think when you come to a spot, especially when you're in a hard place, that kind of morality will definitely come into play, and the decision making is up to you in the end. Perfecto. Bueno, como vimos en el video, ya vamos entendiendo un poco lo que es la tendencia, lo que es este sesgo, ¿verdad? Lo que es el exceso de la confianza. El exceso de confianza puede afectar nuestra habilidad a tomar la decisión más ética. Estar al tanto de este sesgo del exceso de confianza es especialmente importante para las personas en posiciones de liderazgo. Mientras tengamos en cuenta que este sesgo nos puede afectar en cualquiera de las decisiones que tomemos, vamos a tener mejores decisiones, vamos a tomar mejores decisiones. El siguiente, Ruth, porfa, que es el otro video para terminar de comprender el sesgo. Overconfidence bias. The overconfidence bias is the tendency people have to be more confident in their own abilities, such as driving, teaching, or spelling, than is objectively reasonable. This overconfidence also involves matters of character. Generally, people believe that they are more ethical than their competitors, co-workers, and peers. For example, a recent study showed that 50% of business people polled believed that they were in the top 10% ethically. Because of the overconfidence bias, people will often take ethical issues lightly. They simply assume that they have good character and will therefore do the right thing when they encounter ethical challenges. In fact, studies show that the overconfidence bias causes people to overestimate how much and how often they will donate money or volunteer their time to charities. Indeed, overconfidence in our own moral character can cause us to act without proper reflection. And that is when we are most likely to act unethically. Perfecto, entonces como vimos en el video, la mayoría de nosotros simplemente asumimos que somos buenas personas y por lo tanto tomaremos decisiones éticas acertadas. Este exceso de confianza es la propia brújula moral que puede llevarnos a tomar decisiones sin una reflexión ética seria. Adelante, Ruth. Ahora vamos con el sesgo de las racionalizaciones. Muy bien, con el tema de las racionalizaciones, son excusas o son justificaciones que las personas se dan cuando no están a la altura de su estándar ético, ¿verdad? Entonces es una forma que yo llego y trato de compensar, de ocultar, de justificar
la conducta, la motivación y la acción que está asociada al comportamiento. Entonces, por ejemplo, es como, bueno, de ahí la verdad es que yo lo hice porque me lo indicó el superior, me lo indicó la jefatura. O otra opción sería, bueno, por si eso no es tan malo, hay gente que ha hecho cosas peores. En realidad esto no es nada, nada va a pasar. O, si yo no lo hubiera hecho, alguien más lo hace, alguien tenía que hacerlo, ¿verdad? Etcétera. O, por ejemplo, digamos también, cuando ustedes ven el caso de alguien que tuvo alguna situación, que fue víctima de una situación X, bueno, por sí, por algo le pasó eso, se lo merece. La siguiente, Ruth, por favor. Entonces, el asunto con las racionalizaciones es que son peligrosas porque se convierten como en esa muletilla, digámoslo así, como en esa forma creativa de justificar, y entonces yo al final, bueno, las personas se terminan creyendo esa justificación que inventaron, que diseñaron, y entonces ya la ven completamente normal, ¿verdad? Entonces, como dice Joshua Green, bueno, al final esto es el gran enemigo, las racionalizaciones son el gran enemigo del progreso moral. ¿Por qué? Porque no me están permitiendo a mí darme cuenta que las acciones que yo estoy haciendo posiblemente no son éticas correctamente, no son éticas, no me están permitiendo actuar de forma correcta, siguiendo las normas, etcétera. Y entonces yo lo voy a minimizar todo eso porque voy a tener una justificación, voy a tener alguna excusa, ¿verdad? Siempre voy a tener alguna forma de cómo compensar o cómo justificarlo, ¿verdad? Y como lo que dice la última viñeta, que es súper importante para ser personas verdaderamente éticas, ser conscientes de estas racionalizaciones y ser cuidadosos y monitorearlas. Es decir, aquí no se trata como que lleguemos y señalemos y que esto está mal y la gente no puede hacer nada, no, sino que, ok, estas son situaciones que se presentan, que esas son situaciones que todos hemos vivido, que todos hemos hecho en algún momento, pero que lo que hay que hacer es, ok, primero, darse cuenta que existen, saber que existen, y darse en el momento en que estemos frente a alguna de ellas, tomar las decisiones y tomar las acciones que correspondan para irlas monitoreando, perdón, y irlas abarcando. La siguiente, porfa. Vamos a ver, ok. Anteriormente vamos a ver primero un video pequeñito sobre el concepto y después vamos a ver el detalle de ejemplos. Rationalizations. Rationalizations are invented explanations that hide or deny true motivations, causes, or actions. They are the excuses people give themselves for not living up to their own ethical standards. For example, most of us think of ourselves as honest people, but studies show that most of us often lie a little or cheat a little. In order to maintain our self-image as good people, we unconsciously invent rationalizations to convince ourselves that what we did was not wrong, not really harmful, not our fault, and so on. According to Vikas Anand and his colleagues, common rationalizations include, I know I shouldn't have done that, but my boss made me, so I didn't have any choice. Or, others have done worse. Or, that guy deserved to get ripped off. Or, if I hadn't done it, someone else would have. Generally, rationalizations are most effective when they are not recognized as rationalizations. They are dangerous because people are very creative rationalizers and indeed often come to believe their own excuses. As psychologist Joshua Green notes, rationalization is the great enemy of moral progress. Ultimately, rationalizations dull our sense of responsibility for our wrongful actions. So if we wish to truly be ethical people, we must carefully and consistently monitor our own rationalizations. Muy bien, gracias Ruth. Ahora vamos a ver ejemplos de racionalizaciones
Bueno, vamos a empezar con esto, ¿verdad? En modo moral, que fue uno de los sesgos que vimos al inicio, en donde hay un comportamiento que no está como muy bien éticamente, pero nadie dice nada, ¿verdad? Así como se menciona en el nombre. Por ejemplo, acá está la primera imagen de la izquierda vemos la famosa y conocida novela Betty la Fea, y está asociado, ¿verdad? ¿Por qué pongo este ejemplo? Porque se dice que se menciona, ¿verdad? Un ejemplo, ¿verdad? Que la ética es mala para los negocios. ¿Y a qué se refiere? Bueno, que ética y los negocios no pueden convivir, porque el tema de los negocios es, ok, vamos a maximizar el capitalismo salvaje, ¿verdad? Vamos a llegar y vamos a conquistar a todo el mundo, etcétera, 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 y tenemos que ganar siempre. Entonces, en la novela, ¿qué es lo que sucede? El protagonista establece una serie de metas un poco ambiciosas, resulta que en las ventas no están dando lo que corresponde, y para no entregar la presidencia como estaba pactado, pues él se le ocurre la idea de maquillar el informe general, pero lógicamente si maquilla el informe general, tiene que maquillar todos los informes que alimentan el general. Y le plantea esa situación a Beatriz, la secretaria, y Beatriz, la mano derecha del jefe, ¿verdad? Y ella decide aceptar y participar un montón de veces de hacer varias acciones. Entonces, el asunto es que ella inclusive sabe que está mal, a diferencia del primero que vimos, del implícito, que es a nivel inconsciente. Acá, racionalizaciones es una acción consciente. Entonces, yo sé que estoy haciendo mal, pero es que el jefe me lo pidió, y es que yo sé que eso está mal y que está penado por ley y todo lo que más, porque estamos haciendo cierto tipo de acciones ilegales, pero es que él es el jefe, tengo que ayudarlo, etcétera, etcétera. Y ya todos sabemos lo que pasa en la novela, ¿verdad? Con respecto a la imagen de la derecha, es una imagen de comidas rápidas, ¿verdad? Aquí vemos que tenemos la pizza, la hamburguesa, los tacos, etcétera. Y dice el cliente siempre tiene la razón. ¿Y esto por qué? Resulta que, como ustedes bien conocen, ¿verdad? Como consumidores, el tema de la industria de la comida rápida es altamente competitiva. Es decir, si usted llega y va un día a McDonald's y lo trataron mal, ¿qué pasa? Usted no vuelve a McDonald's, usted se va a la competencia, usted se va a BK o se va a cualquier otro establecimiento que vendan hamburguesas. Igualmente con todos los demás, ¿verdad? Con todas las demás industrias. Por ejemplo, si usted va a Subway y lo trata mal, se va para Quiznos, ¿verdad? Automáticamente. ¿Por qué? Porque entonces acá ese sistema está tan, o la idea, la ética de ese negocio es, ok, bueno, vamos a tener el cliente que siempre va a tener la razón y vamos a tenerlo chineado porque él es el que nos da de comer. Sí, lo que pasa es que tampoco podemos hacer de todo para quedarle bien al cliente, y tenemos que, tampoco se vale como llegar a hacer cosas ilegales o por ejemplo el hecho de llegar y difamar o de hacer ciertas acciones con tal de dejar al cliente contento, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, en temas de publicidad y en temas, bueno, hemos visto ciertos conflictos entre dos cadenas alimenticias del mismo producto, que usted tiene tal cosa, no, yo tengo la otra, y entonces esos conflictos, digamos, de corporaciones a nivel de Estados Unidos se hicieron mundiales, y uno como está en el medio, y entonces ahí es un poco como de cuidado este tipo de acciones, ¿verdad? Más en la parte, digamos, empresarial, que no tanto uno como consumidor. La siguiente, porfa. Ok, acá tenemos otros igual, pero ahora en miopía moral. Miopía moral es que yo veo un comportamiento que no está muy bien, pero me hago de la vista gorda, como dice. Específicamente el ejemplo es en la publicidad. ¿Por qué? Porque la publicidad, por lo general, y aquí no tengo nada en contra de los que estudian publicidad ni nada, el tema de la publicidad es que tratan muchas veces de maximizar, de potenciar, de mostrar las bondades de un producto, pero de una forma tal que muchas veces bajo un poquito o trato de tapar, ¿verdad?, algunos efectos no tan buenos o algunos atributos no tan favorables que tiene el producto. Por ejemplo, vamos al caso a la izquierda. Ese es un personaje que se llama Gil, ¿verdad? Es de Los Simpson, y él es el típico vendedor, ¿verdad? Y entonces el vendedor, ¿verdad? Él llega y él tiene es una parodia, porque en realidad el vendedor siempre a usted le muestra lo más y mejor, aunque el carro se esté cayendo, pero le muestra lo más y mejor.
Este personaje pues hace lo mismo, está vendiendo un carro una vez y resulta que el carro es chatarra, pero entonces él lo trata de vender positivo, pero a la vez, ¿verdad? Le sale la parte honesta y dice, bueno, sí, pero es que resulta que no le toco mucho las puertas porque se caen, resulta que este vidrio mejor no lo suba porque no lo baja porque no le va a subir, pero vieras de que este lo lleva a todos lados, pero vieras que las llantas están un poquito, y entonces él se autosabotea, entonces la gente se va y no le compra. Entonces resulta que en el momento que, en uno de los episodios, cuando él trata de lograr hacer una venta, llega otro compañero y se la lleva, entonces al final pierde su venta. Entonces, porque aquí lo menciono, lo traigo como ejemplo, bueno, por el tema de la publicidad que él, a pesar de que se da cuenta que podría decir un montón de cuestiones del carro, ¿verdad? De los que está tratando de vender, aunque él lo trate de ocultar, él no le sale bien su estrategia y dice la verdad, aunque eso le vaya en contra. Pero el comportamiento de sus demás compañeros es al contrario, ¿verdad? Van a mostrar siempre lo mejor de su producto, aunque sepan que realmente no es lo correcto. La imagen de la derecha corresponde a la película Legalmente Rubia 2, ¿verdad? Entonces, a pesar de que pues podríamos generar todo un debate con respecto a la película, ¿por qué es importante acá? Por el tema de, ok, es un tema de la lucha contra las corporaciones que se encargan de lo que es la industria, ¿cómo se llama? La industria cosmetológica y la experimentación en animales. Entonces ella, ¿verdad?, propone un proyecto de ley para que el Senado lo apruebe en donde se prohíba experimentar con animales. Pero ¿qué es lo que pasa? El personaje que hace Sally Field, el de la izquierda, es una congresista y ella, pues lógicamente, como congresista, ella recibe pues algunos intereses favorables, ¿verdad?, de estas corporaciones a su partido y a ciertos proyectos que ella tiene. Entonces ella pues por un lado apoya el proyecto, pero por otro lado lo retrasa, y entonces ahí en el desarrollo de la película se dice, bueno, es que resulta que usted sabe cuánto cuesta luchar en contra de estas corporaciones. Estas corporaciones financian el programa, financian diversas situaciones, ¿verdad? Y entonces ahí lo que nosotros tenemos o sea, ese es un asunto, ¿verdad?, que nosotros tenemos que tenemos que verlo, ¿verdad? Y si yo lucho, ¿verdad?, me pierdo de estos beneficios, a estos incentivos. Igualmente, la película entonces, por un lado, muestra, okay, la parte de los experimentos con animales, y sin embargo, a pesar que hay una conciencia, la gente sigue consumiendo. Entonces, esa contradicción. La siguiente, porfa. Ok, aquí tenemos otra que se llama racionalizaciones relacionadas con el interés propio. Esta en realidad lo que mostraba, ¿verdad?, es un ejemplo que pues, yo puedo estar en la universidad y puedo generar cierto conocimiento y yo puedo llegar y entonces pues, resulta que yo me pongo un negocito de emprendimiento y yo entonces ¿qué hago? Le hago las tareas a los compañeros de generales, le hago las tareas de historia, filosofía, literatura, ¿okay? Se las hago y les cobro. Entonces alguien me puede llegar y decir, Pini, pero es que eso no es ilegal. No le estoy haciendo nada a nadie, no estoy robando, le estoy haciendo un bien social, digamos, hasta que se querría llegar a decir, ¿verdad? ¿Qué es lo que pasa? En realidad, si uno se pone a analizarlo, es una actividad que está siendo evaluada, que usted no la está haciendo, y entonces prácticamente es como si fuese un plagio, o que usted está, que es una suplantación de identidad. Entonces es una cuestión un poco más complicada, ¿verdad? La cosa es que, por ejemplo, esta noticia es al día del año 2005, en donde, yo no sé si todavía existirá, pero es una organización que hacía tesis para los estudiantes. De hecho, ahí usted se encontraba en la periférica, en la UCR se encontraban en las paradas de los buses, brochures de esta gente que usted, si necesitaba hacer la tesis, usted los llamaba y ellos se la hacían, y le cobraban, lógicamente, por hacer la tesis. Entonces, ¿cuál es el problema con esto? Alguien puede decir, sí, pero no está haciendo nada malo, la persona le está ayudando, está contribuyendo a la economía del hogar. Sí, pero bueno, realmente no es lo correcto, porque el estudiante no está cumpliendo con el objetivo de evaluación, que es la tesis, etcétera, etcétera. Y pues se han dado casos, ¿verdad?, de gente que pues, en realidad fue estafado, que realmente pagó y le devolvieron o le rechazaron su tesis, entonces pues perdió doble, ¿verdad?
La siguiente, porfa. Y lo que tenemos que hacer, ¿verdad? En este caso es ir, como les había conversado, ir monitoreando un poco las racionalizaciones. Y existen unas, o sean, vamos a ver, no es que existen, es que estos 3 doctores, ¿verdad? Anna, Ashford y Hoshi, hicieron un estudio, más o menos acomodaron, agruparon las racionalizaciones en 6 grupos, o en 6 tipos. La siguiente, por favor. Ok, tenemos que negación de la responsabilidad, de la lesión, de la víctima, ponderación social, apelación a lealtades más altas y metáfora del libro mayor. Entonces vamos a ir viendo cada una de ellas. La primera es, creo que la que más, bueno, conocemos todas, pero digamos es una de las más conocidas. En negación de la responsabilidad, acá nosotros estamos haciendo algo que sabemos que está malo, que no es ético, pero lo hacemos porque de ahí el jefe nos lo pidió, nos pidió en superior. Y tenemos la posibilidad de pasar la responsabilidad a otra persona, ¿verdad? Entonces, así es, ¿verdad? Entonces el jefe me dijo que hiciera tal cosa, o el superior me dijo que hiciera tal cosa, veo que yo tengo mis recelos y yo sé que a lo interno no está correcto, de ahí la verdad es que el jefe me lo pidió, ¿quién soy yo para contradecir al jefe? ¿Ve? Entonces, por ejemplo, en esta imagen que se aprecia ahí, viene de la película Blancanieves y los 7 enanos. La escena, en realidad, para los que no han visto la película, es cuando la reina le ordena al cazador, mire, necesito que usted se lleve al bosque a Blancanieves y me la mate. Pero señor, pero su alteza, mire, mátela. Le digo yo soy la reina, yo soy la que mando, por favor, mátela. Me urge que la mate, y para que no me baile, le doy un cofre para que usted me traiga el corazón. ¿Verdad? Entonces, esa es la orden. Lógicamente es algo que no es ético, ¿verdad? Porque estamos hablando de matar a una persona por un simple capricho. Y entonces, imaginen el dilema que tiene el cazador. Bueno, es que la princesa, y qué torta, pero bueno, de ahí. Y bueno, supongamos de que traslademos ciertos elementos de ahorita a ese momento. Bueno, y si llega la policía, o si alguien me ve, y si después llega la guardia y me atrapa, bueno, la verdad es que la reina, y yo no me lo voy a meter al tren, esta señora es muy brava y manda a matar a todo el mundo, entonces yo mejor me dice que mato, yo mato y se acabó. Al final yo digo, ella me mandó y listo, ¿verdad? Entonces ese es el tip, como están diciendo ahí en los comentarios, exacto, el que es mandado no es penado, exacto. Entonces acá, eso es lo que yo puedo llegar, o hago la acción, pero se la paso al otro. En nuestra realidad, ya siglo XXI, como en administración pública, está el tema del deber de obediencia que está en la ley general, ¿verdad? Entonces, si a mí me dicen, el superior, mire, usted tiene que hacer alguna cuestión, y esa cuestión, ese mandato, no está dentro del orden legal, entonces yo le advierto al superior, mire, es que usted me está diciendo que haga un ilícito, mire que lo haga. Entonces en esto yo hago un escrito donde yo libero mi responsabilidad y le digo, mire, yo estoy acatando su orden, usted me está dando esta instrucción, yo le digo que está contraria a la norma, pero la voy a acatar igual, y si él la firma, entonces usted está liberando la responsabilidad y él la está asumiendo. Pero digamos, bueno, así en términos generales, ¿verdad? Pero está plasmado en los artículos, creo que es del 107 al 110 de la Ley General de Administración Pública, de aquí, ¿verdad? De Costa Rica. La siguiente, Ruth, porfa. En negación de la lesión, esto también es muy común, en realidad es como, bueno, es el mal menor, en realidad estoy haciendo algo malo, no le voy a hacer mal a alguien, es muy poquitito lo que voy a hacer, en realidad el daño está bien, es malo, pero no es una torta grande, es un poquito. Entonces vamos a ver un extracto de esta película que se llama La Gran Apuesta. Para ver el contexto, es cuando ellos van a ver a las calificadoras de riesgo y se dan cuenta que no es como tan ético, la forma que dan las calificadoras de riesgo de los bonos. Perdón, de ahora sí. Entonces, ese está en español, entonces no hay problema. Ya no puedo ver nada. Mi oculista siempre está ocupado. Tengo que tomar cualquier cita disponible y perder toda la mañana. Bueno, veamos. Socios de Front Point.
¿En qué podemos ayudarlos? No entendemos por qué las agencias de calificación no han degradado los bonos subprime cuando los préstamos subyacentes claramente se deterioran. Las tasas de impago han preocupado a muchos, pero están dentro de nuestros parámetros. Y, según ustedes, ¿están seguros de que las hipotecas subyacentes yo en los pienso- bonos son préstamos sólidos? Esa es nuestra opinión, sí. ¿Ya revisaron bien? ¿Han revisado los datos de cada préstamo? ¿Qué cree Digo, ¿le dan usted que estos hacemos préstamos aquí? a cualquiera con un historial crediticio y Disculpe, pulso? señor, ¿qué cree usted que hacemos aquí todo el día? No sé, por eso estamos aquí. Esto es lo que no entiendo. Los revisamos una Si y estos otra bonos vez. hipotecarios son tan estables y si Debería son tan revisar a su sólidos, amigo. ¿alguna vez se han negado lo a calificar? respaldamos. Pero eso es Así absurdo. es. Georgia, Y los ¿ustedes se han respaldamos. rehusado a calificar algunos de los tramos AAA de estos bonos? ¿Podemos ver la documentación de los tratos? No tengo obligación de compartir esa información con nadie, quien quiera Responde que la sea. pregunta, Georgia. ¿Podrías nombrar alguna ocasión en que revisaste los datos y no le diste a los bancos el porcentaje AAA que ellos querían? Si no les damos la calificación, se van a mulas, cruzando la calle. Si no les damos lo que quieren, se irán con nuestra competencia. No es nuestra culpa. Así es como funciona el mundo. Sí. Ahora lo entienden. Nunca se los dije. Las venden por tarifas. Venden calificaciones. Pueden ganar menos, ganen menos. Nadie dijo eso. Y no es mi decisión. Tengo un jefe. Estás bromeando. Sí, ¿cómo le va No, a tu no jefe estoy en la bromeando. subasta? Yo Dime, no dime tengo cómo el le va a hábito tu de jefe. bromear. ¿Eso es lo que piensas? Pues entonces entonces ningún ustedes no empleado son puede sus ser propios jefes, ¿no? responsabilizado por hacer tratos oscuros e ilegales. ¿Tienes 4 años? No tengo 4 años. Señor Baum, no es así. No. Y yo me pregunto cuáles pueden ser sus incentivos. Tal vez esté en su interés cambiar las calificaciones. ¿Es así, tal vez? ¿Cuántas permutas de impago crediticio poseen? Yo no soy el villano. No. Solo lo hace un hipócrita. Ok, listo. Entonces, gracias. En este extracto lo que vemos es eso, ¿verdad? Que en realidad, o parte de lo que explica la película, lo que denuncia es que muchas de las calificaciones de los bonos y los títulos valores que se estaban transando en ese momento no eran tan otorgadas con criterios científicos y en realidad con números y con precisiones, sino que, como uno esperaría, sino que fueron dadas así como por una cuota y listo. Y como ella misma lo dice, si yo no lo hacía así, se van a la competencia y entonces yo pierdo. Entonces, vean que ese pequeño error sumió al mundo en una crisis de 2 años, ¿verdad? 2007-2009. Y eso se trajo, ¿verdad? Un montón de desempleo, recesión y demás cuestiones. Bueno, con respecto al otro, de la negación a la víctima, aquí es donde entonces vamos a hacer algo malo porque hay una persona que le estamos atribuyendo una característica que hizo algo malo y que se merece ese daño. Entonces, aquí buscando, ¿verdad? Salía un montón de información de gente que ha sido vapuleada, noticias de gente que ha sido vapuleada, que fue encontrada haciendo algún ilícito y en una comunidad, en un barrio. Entonces los vecinos se organizaron, los amarraron y los golpearon, los vapulearon mientras llegaba la policía, porque ellos dicen, él está haciendo algo malo, merece un castigo y se merece el daño que le está pasando, ¿verdad? Siguiente, por favor. En ponderación social, acá es como decir un tipo Robin Hood, en el sentido en que vamos a hacer conscientemente algo malo, pero cuando hacemos como ese sopeso, ¿verdad? Con respecto a las acciones, decimos de que hay gente que ha hecho cosas peores y que en realidad estamos haciendo como hasta algo bueno, como somos como casi el héroe, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, se podría ver como el caso del pago de impuestos. Entonces, perdón con los compañeros de Hacienda, pero a nadie le gusta pagar impuestos, esa es la realidad. Lo que pasa es que, por ejemplo, en los países europeos y los países nórdicos, de la gente no le gusta pagar impuestos, pero los paga porque ve que hay una cultura también de transparencia y que los impuestos, hay una trazabilidad del pago de los impuestos y entonces la gente los ve y, dice, sí, son impuestos altos, pero veo que hay un rédito, un retorno de la inversión. Pero en estas latitudes
más bien decimos nombres, como se los van a robar, no los van a utilizar en otras cosas, mejor entonces no los pago o reporto menos, o también como está la evasión y la elusión, entonces dice, si evaden los grandes, ¿por qué yo voy a tener que pagar? Entonces yo trato de ver cómo hago para buscarme formas de evitar pagar impuestos. Entonces ejemplos, digamos, son de estos en varias latitudes, por ejemplo, de América, donde dice, bueno, el expresidente Funes que no pagó impuestos, hay varias corporaciones que han eludido, etcétera, etcétera. La siguiente, porfa. Esta también es muy conocida, la apelación a lealtades más altas es cuando se actúa mal conscientemente, pero lo justificamos porque yo pertenezco a un grupo, ¿verdad? Y le debo lealtad a ese grupo, a una posición o a una familia, etc. Entonces, por ejemplo, bueno, los ejemplos ficticios, ¿verdad? De las películas de la mafia, ¿verdad? El Padrino y Buenos Muchachos, ¿verdad? Que son películas de la temática de la mafia, o bien, por ejemplo, digamos, en el caso de Estados Unidos, cuando el grupo que tenía Charles Manson y sus acólitos, que ellos realizaron matanzas, pero ellos justificaban de que estaban según las ideas, ¿verdad? Y la lealtad del grupo, y que era de caos y tensión social, etcétera, etcétera. Entonces, de ahí yo no lo justifico porque estoy perteneciendo a ese grupo. La siguiente, porfa. Y esta es el último de racionalizaciones, en donde se dice que entonces vamos a estar haciendo algo mal, pero esto lo justificamos debido al maltrato, o sea, al maltrato que nosotros vamos a ser, fuimos víctimas de un maltrato, entonces vamos a maltratar a otros, ¿verdad? Entonces, en este caso, podría ejemplificarse con el tema de las dictaduras en América Latina, ¿verdad? En los años, de los años 60 y 70, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, que se desaparecieron, se mataron familias, se desaparecieron niños, se vendieron, y entonces es un ejemplo de un movimiento que existe en Argentina de las abuelitas de la Plaza de Mayo, donde ellas están buscando a los nietos, ¿verdad? Que fueron, digamos, que se perdieron en la dictadura. En el mismo caso, digamos, me imagino que también hay movimientos similares en República Dominicana, en Chile y demás países de América Latina. La siguiente, por favor. Entonces, ahora, con respecto a este videito de racionalizaciones, lo que vamos a ver son una serie de conductas, cómo podemos identificar y actuar. I kind of knew how the whole conversation was going to play out. So when I walked back into the office, I had mentally prepared against all those arguments. Reasons and rationalizations refer to the objections we hear from our colleagues when we try to point out an ethical problem in the way things are being done. Or sometimes we don't hear the objections because they are the unspoken assumptions of the organization. It can be difficult to make a strong argument against the assumed prevailing winds in an organization if we feel in the minority, or if we don't feel we have the time to come up with a workable alternative, or if we don't want to take the chance to present a half-baked response. Sometimes, in the interest of time, whether in school or in work, it's just easier. And so people argue that you're making things more complicated or more challenging, and just they tell you not to think about it and just make a decision. One person, it's really hard to think that they can actually really make an impact and change that entire mindset. I think something that will always hold you back is when you're a minority and your values really don't seem to be relevant in the room and everyone else has a different opinion than yours. That might feel like even though you might raise it up, it might not impact the final solution or something like that, because your voice is so minimal compared to everyone else's. If,
We anticipate the types of arguments we're likely to hear when we face values conflicts. We can work on pre-scripting persuasive and well-reasoned responses. Just think about the challenges you've faced thus far in your lives, or the kinds of issues you read about in the business press. Certain industries and professions and regions of the world trigger their own types of conflicts, and all of these are fairly predictable. I've done business in parts of the world where bribery and things like that are really common. And I have come across occasions where I have been provided opportunities, let's say, for partaking in things like that. One of the procurement managers of one of my clients provided me with this opportunity that we could do a lot of business with them if we agreed to certain terms and conditions, which were probably outside the legal limits. So I had a few options. One, I could agree to those conditions. I had the means to agree to those conditions. Second, I could agree to those conditions and work them out through one of our distributors so that the blame wouldn't come on me or my company, and which would supposedly have been the safe route. Or I could refuse to do it and possibly lose the business. The values that were at stake for me were, first of all, my personal honesty and integrity. It had a great deal of conflict with that. Fortunately enough, I was working with a corporation which shared those values, and so it was extremely easy for me to walk away from that deal. And we actually did lose the business. It was a significant amount of business, but because my company shared those values with me, I didn't have any negative repercussions on my career. The arguments used to justify or explain questionable behaviors are similarly predictable, such as, "It's not my responsibility to deal with this," or "This is just standard operating procedure in this industry or in this part of the world," or "This may be wrong, but it's not material. It's not a big enough deal to worry about," or "I don't want to get someone in trouble by raising this issue." Well, I worked in an organization that was very sales-oriented, and we had regular contests where we were evaluated on how much did we upsell or did we sell this promotional item. The organization I worked at, we sold a lot of things that weren't the most healthiest things in the world for people to consume, and so selling that to maybe a young child, it makes you think, well, I know this is a contest, and I know that if I win, I get some sort of monetary prize out of this, but at the end of the day, can I say that I did the right thing? Like, is it really right for me to sell a large soda to a young child? To a certain degree, it was implied that, you know, as an employee, you're participating in the contest because you work here. But then you ask yourself at the end of it, like, you ask yourself, well, I did sell the most, but did I really need to do that? Was this competition worth more than what I value myself? And I mean, I think, you know, the obesity epidemic in our country is really it's something that impacts a lot of the young generation. And so, do we want to set an example for them where hopefully they can lead a healthier life, or do we just want to sell because that's kind of the society we live in? I did not speak up about it because I knew where I worked, and I knew that that was one of the things that was like that part of our revenue really drove the business, and that was something that was kind of, we had to meet our numbers quota, we had to meet a certain number of sales, and then also I was an entry-level employee, and so I thought my voice compared to the individuals who are much higher than my pay grade, it wouldn't really make much of a difference. These types of arguments are among the most common reasons and rationalizations we hear, and they're all vulnerable to counter-argument. For example, if we hear, "It's not my responsibility to deal with this," the good news is the speaker's already acknowledging, at least implicitly, that there is a problem. So often the best way to respond to him or her is not to argue that it's their responsibility, but rather to engage them in brainstorming ways that the situation might be effectively addressed.
Once they have some workable ideas for an implementation plan, motivating action is likely to be easier. I think if I had spoken to my colleagues, the people who were also entry-level employees with me, and talked to them about, this is how I felt and gotten their perspective, and maybe if I had just started the conversation with them and hopefully built some sort of common ground with them where we could both approach the people, the managers and the supervisors that were responsible for us and talk to them as a whole, that might have helped me be more able to say, or be able to actually approach them and then lead the conversation with them. Whereas if it was just myself approaching them, then I would have felt that it was just me versus a large group of people where it was 1 versus 100. Similarly, each of the other reasons and rationalizations we might face are surmountable. The responses that have worked for individuals who have found ways to voice and act on their values weren't necessarily foolproof. They just had to be credible. If somebody is making an emotional argument or is not able to clearly articulate to what their reasons are to convince me of something, I usually don't get convinced very easily. Something that makes me realize that I should probably do the right thing. It's like, the action-reaction thing. Like, well, if you end up doing this, this might happen. So thinking about the consequences of whatever I'm about to do or decide on. I think one of the best ways to be convinced is, for me, I think it's just a logical argument and someone that's able to, if I'm doing something unethical, kind of call me out on it and talk me through why the decision I'm making is bad. I think I respond really well to logic and to rational thought. And so when somebody else shows that to me and is able to talk me through that side of an argument, it makes a lot more sense to me. And I feel like I'm able to kind of step back and realize that maybe the choices that are being made aren't the best ones. You can reach out to people individually, and that is kind of making a difference. So not being so discouraged that you're like, well, I'm never going to change it. And so I know I'm right, but... And you can't ever change the world overnight. It's impossible to do that, but you can definitely start making impressions. And I think positive impressions from one person is contagious. And if I can be that person, I'm already making, my impact on the world. Ok, muchas gracias. Y vamos a terminar con el último sesgo, que es el sesgo del error fundamental de atribución. Fundamental attribution error. The fundamental attribution error is the tendency people have to overemphasize personal characteristics and ignore situational factors in judging others' behavior. Because of the fundamental attribution error, we tend to believe that others do bad things because they are bad people. We're inclined to ignore situational factors that might have played a role. For instance, if someone cuts us off while driving, our first thought might be, "What a jerk," instead of considering the possibility that the driver is rushing someone to the airport. On the flip side, when we cut someone off in traffic, we tend to convince ourselves that we had to do so. We focus on situational factors, like being late to a meeting, and ignore what our behavior might say about our own character. For example, in one study, when something bad happened to someone else, subjects blamed that person's behavior or personality 65% of the time. But when something bad happened to the subjects, they blamed themselves only 44% of the time, blaming the situation they were in much more often. So, the fundamental attribution error explains why we often judge others harshly while letting ourselves off the hook at the same time by rationalizing our own unethical behavior. Perfecto, gracias Ruth. Siguiente imagen, ok. El error de atribución fundamental, también conocido como el sesgo de correspondencia o de sobreatribución, es la tendencia que tenemos de sobreatribuir las características personales e ignorar factores contextuales cuando juzgamos el comportamiento de los demás. Esto es prácticamente la tendencia de juzgar las acciones, ¿verdad? Sin tratar de evaluar o pensar de por qué están haciendo estas cosas. Adelante.
La siguiente, tendencia a atribuir las causas del comportamiento de otras personas a su carácter en lugar de los factores. Además, tendemos a tener en cuenta las circunstancias para exagerarlas, pero tendemos a no hacerlo cuando juzgamos el comportamiento de otras personas. Y creemos que otro tipo que manipuló los números en el trabajo es un criminal, pero si lo realizamos nosotros o yo lo manipulo es porque mi jefe me lo indicó, entonces está justificado y lo podemos realizar. Cuando escuchamos sobre estas personas han cometido errores éticos, tal vez lo mejor que podemos hacer es ponernos en sus zapatos y tratar de entender por qué cometieron los errores que cometieron. Debemos evitar asumir automáticamente que somos mejores personas que aquellos que dieron un paso en falso ético. Adelante, y por último vamos a ver el video que nos termina de explicar este sesgo. Think about the last time you were driving and someone passed you going well over the speed limit. What did you think to yourself? Commonly people say, "What an idiot." But if you're like most drivers, you've sped yourself. Oops. Of course, you had a good reason to speed. You were late for a meeting, perhaps. But maybe that idiot had a good reason too. I was going out to eat with a group of friends, and I didn't leave like the right percentage of a tip. And they judged my character. They thought that I didn't value the people that were working there and serving us and things like that. When in reality, it was like I haven't had my paycheck. I just didn't have the money to leave the tip. Oh, it feels terrible to have your actions judged when it doesn't actually reflect your character. You just don't feel like you're being represented correctly. You feel like you're automatically being thrown into this category where no one's going to find out or bother to find out more about you. The fundamental attribution error is the tendency we have to attribute causes of other people's behavior to their character rather than to situational factors. We conclude that the other guy cheated on his wife because he's a bad person. But I cheated on my wife because I had too much to drink. In other words, we tend to take circumstances into account, indeed to exaggerate them, but tend not to do so when judging other people's behavior. The relevance this has for business ethics is significant. We think the other guy fudged the numbers at work because he's a criminal. I fudged the numbers because my boss made me. The other guy padded his expense account because he's a crook. I padded my expense account because I'm working really hard and my boss underpays me. Because of being on the flip side of the quick judgments, I'm more mindful to try not to make those sort of snap judgments about other people. I've been on the elevator only going up one floor and someone's made the snap judgment, oh, you're fat and lazy, and just try and take the elevator when I had a medical need to just go up the one floor. So even I get impatient sometimes in the elevator when someone's going up one floor and I'm like, I don't know what's going on with them. It could be anything. They could just be having a bad day and really just want to go up in the elevator. The bottom line is that when we read in the newspaper that someone has been involved in a scandal, we tend to say to ourselves, that person did a bad thing. She must be a bad person. I'm a good person. I wouldn't do a bad thing. And we dismiss the possibility of ever being caught in such an ethical blunder or dilemma ourselves. But if we think about it, we realize that good people do bad things all the time. If I'm meeting up with someone for the first time and they're really late, I'm like, this guy's probably sloppy. He's always late. Like that to me is like a fundamental like character flaw. Like, oh, he doesn't care about my time, so he's just gonna take his. But if I'm accidentally running late, or if I'm meeting up with a friend who I know is not typically late, but is for some reason very late, I'm like, oh, something really bad must have happened. Good people are subject to many psychological tendencies and organizational pressures that influence human decision-making. Things such as the desire to please authority and to be part of a team, the vulnerability to role morality and incrementalism, the often overwhelming self-serving bias and the like. And we all tend to be overconfident in our own ethicality. Indeed, 92% of Americans say they are satisfied with their moral character. And 80% or so of us just know that we're more ethical than our peers. If this overconfidence makes us too cocky, we may be blindsided
by the fundamental attribution error and become one of the many good people who do bad things every day. I used to be a resident assistant back from undergrad, so I was in charge of 60 freshmen. And at the time, it's move-in day, and one of the first things I see is one of my future residents outside smoking. And it's very against everything I believe in. I have too many friends and family members that have been affected by lung cancer, so to me, smoking is bad. There's no alternative, smoking is bad. Turns out to be the nicest person. He not only was he a great student, great personality, he also was involved with several clubs and a very well-rounded, good person. But every time I saw him for the first 6 months, all I could think was, he's a bad person, he smokes. And it's so hard to overcome that, and it takes such a long time to do that. But it's again, when you attribute that to someone right away, it's really hard to get over. But you can, it's just very difficult. When we hear about other people who have made ethical mistakes, perhaps the best thing we can do is put ourselves in their shoes and try to understand why they made the mistakes they did. We must avoid automatically assuming that we're better people than those who have made an ethical misstep. If we can be humble about our own morality and learn from the mistakes of others, perhaps we can guard against making those same mistakes ourselves. Sometimes what we think to be like telling of someone's character is really just a result of their situation. Every person has their own story that you're maybe only privy to a few seconds of it. Definitely putting myself in the other person's shoes would be a way to combat that. Be cognizant of the fact that I'm not perfect 100% of the time, so I can't justify my actions 100% of the time. Sometimes I do the wrong thing. Like, there are a million different things that could have happened that I need to remember because they've surely happened to me, rather than just assume that they have a problem with themselves that they need to work on. I think just remembering that everyone makes mistakes is the only way to really combat the fundamental attribution error. Estos serían los sesgos de la sesión de hoy. Muchas gracias. ¿Preguntas? ¿Alguna pregunta o algún comentario? Como lo ven, digamos, son actividades y son acciones que nosotros usualmente pues cometemos, ¿verdad? A veces, como decía, el sesgo implícito, inconscientemente, otras consciente, y lo hacemos con cierta justificación, como la racionalización. Lo importante es pues estar pues, como les decía, estar sensibilizados y tratar de ir corrigiendo poco a poco, ¿verdad?, las diferentes conductas. Aquí vemos que hay una persona que tenía la mano levantada, pero se me perdió. Yo quería hacer un aporte ahí, Mau. Dale, ¿no? Sí, sobre esto último, casi lo último que mencionaba José Pablo sobre el tema del error, ¿verdad? Yo tengo 2 operaciones de columna, entonces tengo ciertos problemas de marcha. Entonces, cuando voy al supermercado, sobre todo si me toca ir sola, que es pocas veces, pero generalmente uso un carrito eléctrico. Y en apariencia yo no tengo nada, ¿verdad? Entonces es curioso cómo en algunos casos las personas, inclusive personas mayores o que usan un bastón, digamos, me vuelven a ver como diciendo, ¿y esto? ¿Verdad? ¿Por qué está usando el carrito eléctrico? Y bueno, la explicación, una vez casi me tuve que alzar la camiseta detrás para enseñarle al guarda que efectivamente tenía una operación de 20 centímetros en la espalda, una cicatriz. Y la persona que iba conmigo me dijo, ¿pero qué le pasa? Me dice, ¿por qué tiene que enseñarle usted esto? O sea, a esta persona. Y la verdad es que no me toca andar levantando la blusa en cualquier lado, ¿verdad? Pero sí me ha pasado. Entonces la gente asume que yo no tengo nada y que seguro soy un poco perezosa para caminar, y entonces
me estoy aprovechando de un recurso que es para personas con discapacidad o personas adultas mayores, simple y sencillamente para colarme en una fila o algo así. Entonces, esos son ejemplos de eso que asumimos, ¿verdad? Por defecto, muchas veces. Ese sería el aporte que quería hacerles como parte del equipo de la Dirección General de Servicios Civiles. Gracias. Gracias, Ruth. Doña Rita. Hola, buenas tardes. Hola, Ruth, qué gusto saludarla. Bueno, primero que nada, ¿verdad? Saludarlos, agradecerles la oportunidad. Y Ruth y mi compañera de colegio, un gusto verla. 500 años hace, ¿verdad? Qué gusto. Sí, la verdad. Muchos años, sí. No digamos cuántos, ¿verdad? Porque son muchos. No. Mejor no. Adelante, Rita. Muchas gracias. Mira, yo analizando pues todo lo que se ha venido presentando y hablando, en realidad sí los seres humanos somos muy rápidos para juzgar y principalmente lo puedo decir desde el punto de vista de los puestos políticos, ¿verdad? Cómo yo puedo juzgar desde afuera cuando alguien, según mi percepción, comete un error, pero cuando yo estoy en el mismo puesto y igualmente lo cometo, ya igualmente lo justifico, ¿verdad? Entonces, por lo menos el poco tiempo que tengo de estar en política, eso es lo que me ha enseñado, que las personas somos así en realidad, de rápidas para juzgar, pero sin pensar qué voy a hacer cuando yo esté en determinado puesto, ¿verdad? Y de verdad, muchas gracias. Es mi primera capacitación que recibo. Fui recientemente juramentada como coordinadora aquí del Comité de la Municipalidad de Ética y Conducta y pues espero seguir participando. Muchísimas gracias. Julio Aragón. Gracias, doña Vera. Primero que todo, felicitar a los colegas y a las colegas que sacaron su rato para instruirnos, ¿verdad? Y poner estos temas en la mesa. Yo nada más quería compartir, tal vez a lo largo de la exposición, lo estuve, digamos, tratando de no solo echar para el saco de uno, ¿verdad? Que uno, por más que diga, estoy cada vez más consciente, lo que se percata es que estoy cada vez más inconsciente. O sea, conforme uno más revisa y aprende, pues se da cuenta que hay mucho por qué, digamos, mejorar estas percepciones. Pero yo lo que quería también es hacer ver que muchos de estos sesgos se alimentan de la falta de capacitación en términos del servicio público que pudiéramos estar teniendo o no teniendo, porque en muchos de los ejemplos, mucho se hubiera resuelto, tal vez de una mejor forma, si partiéramos o reconocemos que en el principio del servicio público priva mucho el principio de la buena fe. Y el principio de la buena fe es porque yo no tengo que empezar a dudar de las personas o de una mala intención si esa no es evidente, ¿verdad? Entonces hay un principio de buena fe que uno debería estar siempre teniendo como un primer referente. O sea, no es que uno es ciego a ver, y el sentido común te dice también que hay cosas muy evidentes para evitar o para inducir error. Pero en términos generales, el principio de buena fe nos quitan muchos de estos sesgos y nos dicen atendamos a las personas y sobre todo en este caso que nos decía, se mencionaba, las personas con alguna discapacidad pareciera que tienen que perder toda su intimidad, toda su dignidad como persona ante el escrutinio de algún funcionario o funcionaria pública que no les cree. Y ahí es donde yo hice esa relación de hechos. Bueno, ¿y dónde está el principio de buena fe? ¿Verdad? Entonces, nada más agradecerles y dejarles ese aporte porque me parece que es parte de lo que vamos analizando día con día. Cambio. Bueno, agradecerles a Mauricio, a José Pablo y a Ruth, la Comisión de la Dirección General de Servicio Civil,
por el esfuerzo y realizar toda esta presentación. Muchísimas gracias. Ya sabemos que esto cuesta bastante, ¿verdad? Y está muy bien elaborada y presentada.